Mi hermana menor y yo somos un par de hermanas con grandes diferencias. Yo soy una mujer hermosa y rica a quien todos admiran y elogian. Ella es una persona de base de la que todos se ríen y que aún sigue luchando. Cuando finalmente logró el éxito en su carrera y volvió a confesar su amor secreto, la rechazaron de todos modos. Si fueras tan hermosa como tu hermana, podríamos intentar salir juntos. La gota que colmó el vaso fue para mi hermana menor. Me pidió que nos viéramos. Me ahogó en el mar. Y luego se suicidó. Ella pensó que todo se debía al problema de las decisiones que tomamos en ese extraño encuentro. Si pudiéramos hacerlo todo de nuevo y tomar la decisión una vez más, esta vez eligió el sistema de apariencias. Aunque yo elegí el sistema de lucha, uno es todo por ti. Debería ser yo quien sea envidiado. Me robaste mi oportunidad y mi talento. Vete y muere. Las repetidas maldiciones todavía resonaban en mis oídos. Y aún persistía la sensación de estar atrapada y no poder escapar. Abrí los ojos y me sentí aturdida por un rato. Elige de nuevo. ¿Eliges el sistema de apariencia o el sistema de lucha? Tan pronto como la voz mecánica cayó, Ava inmediatamente extendió la mano y agarró el sistema de apariencia que brillaba con una luz rosa. Estaba extremadamente orgullosa y me lo mostró con una expresión retorcida. Hermana, la última vez disfrutaste de suficientes bendiciones. Obtuviste todo lo que querías solo por tu hermoso rostro y no pensaste en absoluto en las dificultades de tu hermana. Ahora te toca a ti probar la sensación de chocar contra las paredes y frustrarte en todas partes. La ignoré y me adelanté directamente para elegir el otro sistema que brillaba con una luz azul. La escena cambió de repente. Y yo caía en medio del aullido del viento. Me despertó una bofetada mientras dormía. Y estaba completamente confundido. El sol ya está alto en el cielo y tú todavía estás durmiendo. Date prisa y ven a ayudar. Era la voz de mi madre, que había cumplido mi obsesión. Y las cosas que había vivido pasaron rápidamente por mi mente. Es realmente una segunda oportunidad. No es un sueño. Ava y yo somos hermanas biológicas. Desde que éramos jóvenes. Nuestra relación ha sido más o menos así debido al favoritismo de nuestros padres. Durante las vacaciones de verano de nuestro primer año en la escuela secundaria, Ava y yo tuvimos un accidente automovilístico de camino a casa. Por casualidad, tenemos una oportunidad. Obtuvimos el sistema que solo existe en las novelas. Al elegir el sistema la última vez, Ava pensó que ya era lo suficientemente hermosa. Ella quería hacerlo, tal como en las novelas que había leído antes. Confiar en sus propias habilidades para obtener el elogio de los demás. Y luego casarse con un tío rico que le gustaba y vivir una vida amorosa. Así que eligió el sistema de lucha. A mí no me importaba. Así que elegí el sistema de apariencia. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, nuestras situaciones eran muy diferentes. Mientras ella estudiaba intensamente junto a la lámpara, yo vivía una vida de lujo al lado del joven maestro. Cuando se reían de ella una y otra vez mientras trabajaba a tiempo parcial y comenzaba un negocio. Yo elegía joyas y miraba subastas junto al autobús del director ejecutivo en AO. La mayoría de las personas no soportan las comparaciones. Originalmente vivían bastante bien, pero si hacen una comparación, una mentalidad puede fallar. En el pasado, yo era mucho más guapo que muchas personas. Pero mis notas eran mucho peores que las de Ava. Además, cuando mis padres se fueron a un fuerte, mi madre se quedó embarazada de mi hermana. Les dijeron que era una niña muy capaz y que podría hacerles disfrutar de una buena vida. Así que desde que tengo memoria, mis padres han preferido más a Ava. Igual que durante estas vacaciones de verano. En cuanto amanecía, me llamaban para hacer las tareas del hogar. Pero Ava pudo dormir hasta el mediodía. Y mis padres no dijeron ni una palabra. Si por casualidad nos encontramos con algunas personas conocidas que me elogiaron por ser sensata y capaz. Mi madre siempre sacudía la cabeza y suspiraba. Si realmente fuera sensata y capaz, debería ser como su hermana y siempre estar entre las primeras en todos los exámenes. Pero, ¿qué pasa con ella? Sus notas no son ni altas ni bajas, solo fluctúan en el medio. Y ni siquiera se siente avergonzada.
Después de eso siempre añadía, tengo mucha suerte de tener una niña tan obediente y bien educada como Ava. Me lavé rápidamente, cogí los papeles para el examen y seguí a mi madre. Mi madre tiene una tienda de golosinas y el momento de mayor actividad es el del desayuno. Después de terminar este periodo de mayor actividad, se vuelve mucho más fácil. Tenía tanta prisa cuando salí que olvidé llevar un bolígrafo. Así que tuve que hacer los cálculos en mi mente y escribir las respuestas cuando regresé. En la escuela secundaria, lo que más me cuesta es estudiar, y la ayuda que me brinda el sistema es como un tesoro inestimable para mí. Antes mis notas eran peores que las de Ava porque tenía un caso grave de preferencia de asignaturas. Mi capacidad para comprender las matemáticas era como si la hubiera dominado un perro. Y mis notas siempre estaban entre las más bajas. Mientras que otros podían sacar conclusiones sobre otros casos a partir de un solo ejemplo, yo no podía hacerlo ni siquiera después de 10 ejemplos similares. Conocía cada palabra de los problemas de matemáticas. Pero cuando los combinaba, no podía entender ni una sola palabra. Me dieron un problema de matemáticas que estaba presentado de manera diferente, pero con la misma esencia. Ni siquiera pude empezar a escribir después de leer el problema incontables veces. Lo mismo me pasó con el inglés. Nunca pude recordar las palabras y sus significados. Las palabras que memoricé con tanto esfuerzo un día me resultarían irreconocibles al día siguiente. Pero ahora no sé si el sistema de lucha ha abierto mis meridianos Ren y Du. O si tengo un cerebro nuevo, todos los problemas que antes me asustaban se han resuelto fácilmente. De repente sentí la felicidad que Ava sintió una vez como estudiante destacada. Las respuestas que otros se devanaron los sesos para encontrar eran tan sencillas como hacer una. En mi caso, terminé rápidamente los 2 exámenes que llevé a la tienda. Y hasta me dio pena no haber traído algunos más. No había mucha gente al mediodía. En cuanto se fueron algunos clientes, Ava vino. Hermana. Eres muy diligente. Ava me elogió con un tono sarcástico. Mi madre me miró con mala cara. Es más como una diligencia falsa. No creas que no lo vi. Ni siquiera trajiste un bolígrafo y solo estabas mirando los exámenes en blanco. ¿Por qué finges? ¿No sabe toda nuestra familia el desastre que tienes con las matemáticas? Luego se puso a darme órdenes. Está bien. Ya es mediodía. Date prisa y cocina. Tu hermana dijo que ayer quería comer carne de res hervida con salsa picante. Y yo preparé todo para ti. No intentes ser perezosa. 3 me han enseñado a cocinar desde que era niña. Y la comida que cocino sabe realmente bien. 88 La comida que cociné me hizo recibir miradas orgullosas. A ella no le gustaba mucho la carne de res hervida en salsa picante. Era mi favorita. Pero en casa, todo lo bueno es de Ava. Incluso los platos que yo cocinaba y me gustaban. Solo podía probar un par de bocados de vez en cuando. De lo contrario, los palillos de mi madre se pelearían conmigo mientras comíamos. Mi padre trajo varias cajas de fruta a la tienda. Ava. Hay algunos mangos grandes y dulces entre los que compré esta vez. Ya están maduros, acuérdate de comerlos por la tarde. Obedientemente fui a servirle un poco de arroz a mi padre. Gracias, papá. Te amo más que nadie. Ava me miró de nuevo y empezó a actuar artificialmente. Si mi hermana quiere comer, ¿puedo pelar y cortar los mangos para ti y dejártelos? Mi hermana es alérgica a la piel del mango. Está bien que se coma la pulpa. ¡Qué loca! Maldije en mi corazón, pero no dije nada. En nuestra familia, por muy grande o pequeño que sea el asunto que me afecte, puede acabar convirtiéndose en acusaciones y descontento hacia mí. Ava era así antes. Y ahora definitivamente no me dejará ir. Seguro. Cuando mi madre escuchó las palabras de Ava, empezó a regañarme. ¡Qué delicada eres! Incluso necesitas que tu hermana te lo prepare. Si no puedes comerlo, entonces no lo comas. Mi padre era como un maestro en el arte de cambiar de rostro. Después de tomar el arroz que le entregué, inmediatamente me miró con fiereza. En lo único que piensas es en comer. Y hasta necesitas que tu hermana te lo prepare. ¿Eres una hermana o una amante aquí?
Mi padre se puso cada vez más nervioso. Tu madre y yo lo hemos hablado. Después de que te gradúes de la escuela secundaria, tu madre le pedirá a alguien que te busque un hombre. Y puedes casarte. De todos modos, tus notas son promedio. No eres como tu hermana, que puede entrar en Harvard. ¿Harvard? Me burlé para mis adentros. La última vez, Ava entró en Harvard. No vi que ella te trajera ningún beneficio. Papá, no digas eso. Las notas de mi hermana siguen estando bien. Faltan 2 años para el examen de ingreso a la universidad. Tal vez las notas de mi hermana mejoren. Mientras decía esto, Ava me miró de nuevo. Afortunadamente. Ella no entrecerró los ojos. Además, su hermana aún es joven y tiene que esforzarse por su futuro. Es un desperdicio casarse con cualquier hombre. ¿Verdad? Hermana. Vete al infierno. Mastiqué mi comida y no respondí. No razono con locos. Después de terminar cuidadosamente todos los deberes de las vacaciones de verano, me llevé una agradable sorpresa. De regreso, después de que mi madre me pidiera que le entregara comida a un antiguo cliente habitual, recibí la recompensa del sistema. Sostenía un cuenco de sopa de tofu y cabeza de pescado. Lo estuve mirando durante mucho tiempo pero no encontré nada especial. Pero cuando pensé en Ava la última vez, sus calificaciones realmente avanzaron a pasos agigantados en su segundo año de secundaria. Y se mantuvo firme en el primer lugar de la clase hasta la graduación. No esperaba que esta sopa fuera también así. La cabeza de pescado y el tofu son realmente útiles para la energía y el funcionamiento del tejido cerebral. Como sea. Solo bébetelo. 5 después de que terminaran las vacaciones de verano. Ava se volvió diferente. Tenía una figura esbelta y rasgos faciales mucho más delicados. Y una piel aún mejor, tan suave y delicada como un huevo pelado, durante todas las vacaciones. Siguió aprendiendo a maquillarse, comprando ropa nueva y haciéndose la manicura. Y hasta se hace la permanente. En cuanto a mí, además de hacer las tareas del hogar, había estado estudiando todo el tiempo. Esa sopa de cabeza de pescado y tofu fue realmente algo. Después de beberla, sentí que mi cerebro funcionaba aún mejor. Si antes pudiera entender los problemas y resolverlos, ahora mi memoria ha mejorado. El proceso extremadamente doloroso de memorizar palabras que antes tenía se redujo directamente. Ahora, lo que necesito memorizar. Casi puedo recordarlo después de leerlo 2 veces. Este es el mundo de una estudiante destacada en el que vivía Ava. No pude evitar suspirar de nuevo y también me sentí confundido de nuevo. ¿Cómo terminó así? Al final. Incluso me arrastró para morir juntos. ¡Qué patético! Sin embargo, esta vez. La preparación cuidadosa de Ava durante las vacaciones no fue en vano. Tan pronto como comenzó el nuevo semestre, atrajo la atención de todo el grado. Los chicos que me habían estado halagando antes de las vacaciones también cambiaron su atención. Incluso algunos de ellos eran inteligentes, y se dieron cuenta de que menospreciar me haría feliz a Ava. Se me acercó deliberadamente y me humilló. Miren la diferencia entre estas 2 hermanas. Dejando de lado las calificaciones. Solo mira sus caras y sus figuras. ¡Qué tonto! ¿No te da vergüenza? Ayla. Debí haber sido ciega antes. De hecho, pensé que aunque las notas de ella no eran buenas, era guapa. Esta vez Ava realmente hizo un debut impresionante. Ava tuvo una victoria abrumadora. Cada vez que me veía, mantenía la cabeza en alto como si no tuviera miedo de torcerse el cuello. No estábamos en la misma clase. Ni en el mismo piso del edificio. Habiendo cumplido con mi ITSA. Pero nos veíamos 4 o 5 veces por semana. No había forma de que no fuera a propósito. Pero pronto encontró algo que hacer. Y esta vez, finalmente el amor llegó a ella. Nuestra escuela es una de las mejores de la provincia. Además de sus excelentes resultados en el examen de ingreso a la universidad. También hay una gran cantidad de estudiantes que se van al extranjero a estudiar.
Todos los preparativos de Ava durante las vacaciones de verano fueron para el protagonista masculino de esta historia de amor, Leo. Se trasladó a nuestra escuela en el segundo semestre de la escuela secundaria. Era alto, tenía 15 años y era guapo. Y de una familia adinerada. Definitivamente era una figura divina a los ojos de todos. La última vez. Ava parecía estar persiguiéndolo. Cuando se lo encontró en el camino, después de haber cumplido con mi iniciación. Si se cayó accidentalmente. Ella le pedía que la ayudara a levantarse. De vez en cuando creaba deliberadamente encuentros fortuitos y le hablaba con el rostro sonrojado. Las cartas de amor que escribía las tiraba él mismo a la papelera. Y los bocadillos y pasteles que compraba se los daba a otros para que los comieran. Recuerdo que persistió durante más de un mes. Todos decían que ella era la que demostraba su afecto mientras que él no mostraba ningún interés. Pero a ella no le importó. Probablemente no fue hasta que sus notas bajaron en el examen mensual que recibió una advertencia del sistema de lucha y luego reprimió sus sentimientos. Pero fue una coincidencia que la persona que tanto le gustaba a Ava también fuera mi pareja. El sistema de apariencia anterior no me permitía vivir cómodamente. Mi rostro cada vez más hermoso hacía que se burlaran de mí con más frecuencia como si fuera un idiota. Mis padres también me regañaban todos los días por no comportarme bien. Me sentía aislada e indefensa, así que solo pude aferrarme a la única mano que me tendió la mano, aunque sabía que su propósito también era mi rostro. Los ojos de Leo se iluminaron cuando me vio por primera vez. Y luego se quedó a mi lado todo el día. Se encargó de todas mis comidas gratuitas sin perderme ninguna. Cada vez que yo decía que quería comer algo, él llamaba inmediatamente a alguien para que me lo trajera. Era muy atento conmigo y además, era la persona más capaz que he conocido para protegerme. Al mismo tiempo, el sistema de apariencias me instaba urgentemente a encontrar un joven maestro de una familia adinerada para seguirlo. Desde cualquier punto de vista, no tenía ninguna razón para negarme. Después del examen de ingreso a la universidad, me convertí oficialmente en su novia. Su familia lo invitó a estudiar en el extranjero y me llevó con él. Estuvimos en el extranjero durante 4 o 5 años. Y luego Leo me trajo de vuelta a China. En aquel momento, siguiendo las exigencias de las tareas del sistema de lucha, Ava apenas podía ser considerada como una joven empresaria que había logrado un éxito inicial al iniciar un negocio. Cuando se enteró de que Leo había regresado a China, intentó por todos los medios encontrarlo y luego le confesó directamente su amor. Si fueras tan hermosa como tu hermana, podríamos intentar salir juntos. Leo le acarició la cara, le dijo con indiferencia que era una lástima y luego se fue. Ella siempre había sido mejor que yo en todo. Pero solo en el amor. Yo estaba por delante de ella. Por eso ella estaba decidida a superarme. Pero claramente ella ya era más excelente que sus pares e incluso que algunos de sus mayores. Después de sufrir tanto cuando levantó la vista, descubrió que yo, su hermana que dependía de su apariencia para salir adelante, todavía estaba por delante de ella. Y ella no podía alcanzarme. Tenía malas notas y mis padres no me querían. Pero Leo, el hombre al que amaba, me consideraba un tesoro. No ganaba dinero, pero tenía una cantidad infinita de dinero para gastar y podía conseguir lo que quisiera. ¿Por qué? Solo por una cara bonita. Yo podía conseguir muchas cosas que ella quería pero no podía tener. Entonces, ¿por qué tenía que luchar? ¿Qué sentido tenía? El resentimiento acumulado y los celos difíciles de ocultar hicieron que Ava renunciara a nuestro vínculo fraternal. Junto con las palabras de Leo, la gota que colmó el vaso para Ava fue que me pidió que nos reuniéramos. Me ahogó en el mar. Y luego se suicidó. Ahora. Con una segunda oportunidad. Ella se ha vuelto más hermosa que yo y se arregla mejor. ¿La aceptará o la rechazará? Ava y Leo estaban saliendo. Y esta noticia se extendió como un reguero de pólvora por todo el curso. Durante la actuación del aniversario de la escuela, Leo acompañó al piano mientras Ava bailaba con gracia. Uno de ellos era el noble, apuesto y elegante dios del campus. La otra era la hermosa estudiante de primer nivel, de ojos brillantes, dientes blancos y un porte encantador. Se veían perfectos el uno para el otro. Los aplausos del público se hicieron cada vez más entusiastas.
Y las voces de alrededor también eran ruidosas. Llenas de envidia. Celos. Y bendiciones. Estaba muy cerca del escenario. Y era difícil ignorar la mirada orgullosa de Ava hacia mí. Mira, hermana, ahora soy yo quien está con Leo. Aparté la mirada de ella y me quedé mirando fijamente la tapa del libro 3000 College Entrance Examination English Vocabulary que tenía en la mano. No pude evitar recordar las escenas de la última vez. Le había contado mi situación. Pero ella dijo que estaba bajo mucha presión preparándose para los exámenes, así que cambié mis palabras para consolarla. Más tarde, cuando la encontré después de regresar a China, resoplando, ella envidiaba que yo pudiera tener todo sin luchar, teniendo una vida plena. También le mostré los moretones que tenía en las manos y que había intentado ocultar. Pero ella ya había dejado de escucharme. Todas esas pequeñas cosas se fueron acumulando y condujeron al resultado final. ¿Estaba satisfecha esta vez? No lo sabía. Y tampoco quería saberlo. Estaba muy ocupado. Trabajaba duro por mi futuro y por las recompensas del sistema. Estaba cansado, pero mi vida era plena y me sentía tranquilo en mi corazón. Cómo era la relación entre Ava y Leo y qué pasaría con ellos en el futuro era asunto de cada uno. Desde que las hermanas intercambiamos sistemas y tuvimos una segunda oportunidad, todo era un nuevo camino. Cada uno seguiría su propio camino y viviría su propia vida. La última vez 7. Por el amor de Leo. Llevé una vida dividida en casa. Por fin podía comer los platos que me gustaban sin ningún escrúpulo. Y no tenía que servir a los demás ni ayudar todo el día. Mis padres pensaron que como mis notas no eran tan buenas como las de Ava, en el futuro me casaría sin dudarlo, después de no poder entrar a la universidad. ¿Y si me casaba con Leo? No solo podía ayudar a la familia, sino que también podía dejarle mucho dinero, joyas, títulos que eran mi obsesión y otras cosas para que Ava las usara. Estaban muy contentos de que pudiera encontrar un marido rico, pero al mismo tiempo también se sentían avergonzados. ¿En qué familia la hija encontró su propio marido en lugar de que los padres le buscaran un buen yerno? Yo era especialmente diferente, sobre todo por mi aspecto sobresaliente. Mis padres cada vez pensaban más que yo era promiscua y siempre insinuaban que les desagradaba porque arruinaba mi propia reputación. Esta vez, eran Ava y Leo quienes estaban juntos. Mis padres siempre tuvieron una gran predilección por Ava. No se sentían avergonzados, sino orgullosos de que su hija fuera capaz. Y la comida en casa también se preparaba según las preferencias de Ava. Finalmente me di cuenta de lo importante que es esa declaración adivinatoria de mis padres. Ella puede hacer que disfrutes de una buena vida. Pero no importó. En comparación con darme cuenta poco a poco de lo grave que era el favoritismo de mis padres, me di cuenta antes de la importancia del trabajo duro. Mientras Ava se esforzaba al máximo por realzar su belleza, yo estudiaba arduamente hasta altas horas de la noche, ya que había recibido la recompensa. También exploré el mecanismo de recompensa del sistema de lucha. Completar el problema final de matemáticas de forma independiente y obtener la puntuación máxima me haría ganar una recompensa de 100 RMB. Completar un examen de inglés y aprobarlo me haría ganar una recompensa de 50 RMB. Completar un examen de inglés y quedar entre los mejores de la clase me haría ganar una recompensa de 100 RMB. Después de medio mes de escuela, no solo podía resolver problemas. Pero también gané algo de dinero. ¿Qué más podía pedir? Ya me había propuesto estudiar mucho. Ahora estaba aún más motivado. Además, ya había recorrido el camino que Ava quería seguir. Dejar mi futuro en manos de otros no era la mejor opción. Yo era el único en quien realmente podía confiar. Anular datos de un examen mensual tras otro era un dolor ineludible en la escuela secundaria. Pero esta vez fue muy interesante para mí. Pasé de estar en la mitad de la clasificación de la clase a estar en la cima. Y mi clasificación de calificaciones también se ubicó entre las 100 mejores. Y esta vez Ava no obtuvo ninguna nota. Ella y Leo pidieron permiso y abandonaron la escuela durante los 2 días del examen mensual. La profesora elogió a los estudiantes que habían progresado y me mencionó específicamente a mí. La vida era aburrida y repetitiva. Y pronto llegó el segundo examen mensual. Esta vez
Me clasifiqué firmemente entre los 5 mejores de la clase y mi calificación también se disparó hasta estar entre los 50 mejores. Ava todavía no tenía ninguna calificación. Su directora habló con ella, pero no funcionó. Así que la maestra llamó a sus padres. Como su hermana en la clase ordinaria, también fui invitada por su directora. Supongo que la maestra quería que la convenciéramos juntas. Tan pronto como entré por la puerta, me dieron una bofetada en la cara. Pequeña zorra. Si no quieres estudiar, sal y ponte a trabajar. Para no malgastar dinero. Mi madre había estado haciendo trabajos manuales todo el año, así que tenía una mano fuerte. En un instante. Mi cara se puso roja e hinchada. Por favor, cálmate. Padre. La directora de Ava nunca había visto una escena así, pero reaccionó rápidamente y apartó a mi madre. Después de una conversación. Me enteré de que el director solo me había dicho por teléfono que un alumno había avanzado mucho y que el otro había estado un poco distraído últimamente. Mis padres estaban tan acostumbrados a favorecer a Ava que naturalmente pensaron que la buena era Ava y la mala era yo. Ava. Hoy están aquí tus padres. El profesor te vuelve a preguntar, ¿te ha pasado algo últimamente? Has estado distraído en clase y no has hecho el examen mensual 2 veces. ¿Por qué? Ava solo habló con indiferencia después de disfrutar viendo mi vergüenza. Nada. Solo creo que el examen mensual es innecesario y una pérdida de tiempo. El director suspiró. Ava, tus notas siempre han sido buenas. Y el profesor tiene grandes esperanzas en ti. Pero ahora que eso está afectando tus estudios, tengo que decirlo. El examen mensual es para poner a prueba tu situación habitual de estudio, de modo que puedas encontrar y completar los huecos. No hay nada que se pueda considerar una pérdida de tiempo. Sé que tu compañera de clase, Liao, está saliendo contigo. El profesor no prohíbe esas cosas. Yo también fui a mis días de estudiante. Y ahora puedo entender tus pensamientos, pero todo esto se basa en la premisa de que no te demores. Después de eso, ella me miró. Primero elogió mi gran progreso y luego me preguntó si quería ir a su clase de élite. Miré a Ava, que me había estado observando todo el tiempo, y negué con la cabeza. Dije que mi preparación no era muy buena y que tal vez no podría seguir el ritmo si iba allí. Después de declinar cortésmente la oferta, puse como excusa que tenía otra clase y que estaba a punto de irme. Cuando pasé junto a Ava, ella se burló y susurró, tu orgullo no durará mucho. Será mejor que te preocupes más por tu relación con Liao. Le respondí con una sonrisa. Quiero llegar a la cima sin dejarme llevar por el orgullo. Por casualidad terminé mi clase cuando mis padres se iban. Estaba mirando el paisaje desde el pasillo. Desde el primer piso. Pude ver todo con claridad. La alegría en sus rostros era difícil de ocultar. Como si hubieran ganado un gran premio. El tercer examen mensual llegó sin hacer mucho ruido. Mi calificación ya estaba entre las 30 mejores y estuve en el centro de atención por un tiempo. Muchos compañeros de clase vinieron a preguntarme sobre mis métodos de estudio. Sin embargo, Ava había pasado de ser una de las mejores estudiantes a estar fuera del top 200. La estudiante de belleza de siempre había caído de su pedestal y había perdido su halo. Una persona se degenera una vez, aunque sea solo por unos pocos años. Dios les quitará rápidamente su talento y fuerza. Ava estudió mucho en el pasado. Pero a medida que pasó el tiempo, poco a poco olvidó lo que había aprendido. Además, esta vez cuando regresó, su corazón ya estaba en otra parte, por lo que era inevitable que sus notas cayeran en picado, a pesar de que sus notas iban en descenso. Ava era aún más notoria en lo que respecta a entrar y salir con Liao. Los profesores se enteraron de la bofetada que me habían dado mis padres cuando llegaron a la escuela. La directora de Ava se sintió avergonzada de pedirme que la convenciera. Pero cuando llamó a mis padres, recibió una respuesta que la dejó sin palabras. Realmente lo he visto todo. En el pasado, los estudiantes cuyos padres no se preocupaban por ellos siempre tenían malas notas. Pero que claramente había tenido tan buenas notas antes. Y sin embargo escuché esta queja cuando salí de la oficina con mis problemas de práctica de matemáticas.
Pero no tenía intención de prestarle atención. Como deseaba Ava, estaba experimentando el sufrimiento que ella había padecido una vez. Después de los 3 exámenes mensuales, recibí otra recompensa monetaria del sistema. Acumulé todo. Ya tenía una cierta cantidad de ahorros en mis manos, pero quería aprender muchas cosas, como por ejemplo Sanda. Finanzas JE. Gestión. Por la experiencia de haber estado oprimido y no poder moverme antes. Al final decidí inscribirme primero en la ESE y en un curso de formación, y considerar otras cosas después del examen de ingreso a la universidad. Me negué a volver a casa con el pretexto de quedarme en la escuela para estudiar por mi cuenta. Como mis padres vieron que mis notas mejoraban y el profesor no dejaba de elogiarme, dejaron de preocuparse. De todos modos, nunca se habían centrado en mí. El sábado, después del entrenamiento de Sanda por la mañana, almorcé y volví al dormitorio para ducharme. Y luego me eché una siesta. A las 2 de la tarde me puse la mochila y decidí ir a clase a estudiar por mi cuenta. 9 debería haber consultado el almanaque antes de salir. De pie en la puerta del baño de mujeres, escuché los gemidos y jadeos insoportables que provenían del interior. Maldije entre dientes. ¿Qué es arruinar la propia reputación y contradecir la moral pública? Realmente deseaba poder arrastrar a mis padres a casa para que vieran esto. Sabía que Leo tenía algunas preferencias extrañas. Pero el baño de mujeres de la escuela. Esto es demasiado, ¿no? Ava realmente coopera con él. El edificio de enseñanza estaba muy tranquilo el fin de semana. Y podía escuchar claramente todos los sonidos que venían del baño. Vamos. Solo quería ir al baño. ¿Será que porque últimamente me lo he pasado bien tengo que experimentar algunas de las dificultades del mundo? Cuanto más escuchaba, más disgustado me sentía. Recogí mis cosas y fui a la biblioteca. Ahora solo quería mantenerme alejado del edificio de enseñanza, aunque hubiera mucha gente en la biblioteca. Preferiría quedarme en cuclillas en un rincón. ¿Ella? Levanté la vista del libro. La persona que estaba frente a mí sostenía 2 libros. Con una coleta alta. Me veo enérgica y capaz. Me llamo Sally. Has sido toda una celebridad estos días. ¿Estás interesada en conocerme? Sally. En un instante. Saqué este nombre de un rincón de mi memoria. Cuando Ava estaba iniciando un negocio la última vez. Ella perdió una oportunidad de cooperación. La jefa de esa empresa emergente era Sally. Pensé eso por consideración a que eran compañeras de la escuela secundaria. Sally elegiría a Ava, pero al final, Ava se trajo problemas al menospreciar a Sally. Más tarde ese proyecto tuvo ganancias bastante importantes. Y los ojos de Ava se pusieron rojos cuando habló de ello. Hola, soy ella. Un placer conocerte. Dije. Los dos tuvimos una gran conversación en un pequeño rincón cerca de la entrada de la biblioteca. Y cuanto más hablábamos, más. Cuanto más descubríamos que teníamos cosas en común, más nos convencía Sally de sus ideas. Quería empezar su propio negocio y demostrarle su capacidad a su familia. También tenía como meta iniciar un negocio. Esto es como recibir una almohada justo cuando me entra sueño. Nos entendimos bien de inmediato y no podíamos esperar para empezar de inmediato. Aunque todavía estábamos en la escuela secundaria, y había muchas restricciones, la semilla plantada en nuestros corazones eventualmente echaría raíces. Brotaría. Y se convirtió en un árbol imponente. El tiempo pasó volando. Y pronto estábamos a punto de entrar en nuestro último año de secundaria. 10 después de un año de progreso constante. Mis calificaciones se mantuvieron estables entre las 3 mejores del grado. En contraste, las notas de Ava empeoraban cada vez más. Su nota estaba en torno al 400 y su director había desistido de intentar convencerla. A mi madre se le escapó sin querer y me enteré cuando llegaron a la escuela esa vez. Ava les había explicado todo y les había contado la identidad de Leo. Así que aunque las notas de Ava habían bajado tanto, no creyeron que fuera un gran problema. Hasta la semana pasada. El hijo de una familia de parientes fue admitido en una universidad de 985 y organizó un banquete.
naturalmente presumiendo un poco. A mis padres les importaba la imagen. No querían que sus familiares se rieran de ellos por el empeoramiento de las notas de Ava. Los dos discutieron durante un rato y decidieron utilizar sus contactos para alquilar una casa cerca de la escuela. Tanto para cuidarla como para supervisarla. Ava se negó desesperadamente, pero no pudo resistirse al hecho consumado de sus padres. Después de mudarse a la ciudad, mis padres querían que Ava trajera a Leo a casa para comer, pero Leo no lo tomó a la ligera y dijo sin rodeos que llamaría a Ava cuando la necesitara, durante las vacaciones. O bien me forzaba a participar en un entrenamiento, o iba a la biblioteca municipal para estudiar por mi cuenta. Me encontré con Ava varias veces cuando volvía a casa por la noche y siempre veía los moretones en sus manos. Cuando nos volvimos a encontrar una noche, GYL una noche. Mientras mis padres no estaban en casa, no pude evitar preguntar. Ava, ¿vale la pena renunciar al apoyo que te das a ti misma y confiar en un hombre? Ava soltó una suave risa. Tú también has vivido dos vidas diferentes. ¿Vale la pena? Antes de que pudiera responder, ella continuó. Dije que cuando empezamos de nuevo viviste una vida maravillosa confiando en MX. ¿Y yo? Trabajé muy duro, pero al final ni siquiera pude tocar el dobladillo de la ropa de Leo. Pero ahora es diferente. Mientras decía esto, se dio la vuelta y quedó frente a mí. Llevo ropa de marca de pies a cabeza y a Leo le gustó mucho. Estoy muy satisfecha con quien soy ahora. Pero mírate a ti. Te acuestas más tarde que un perro y te levantas más temprano que una gallina. Estudias mucho. Debe ser muy agotador, ¿verdad? Ella se rió. Le di una leve sonrisa y dije. No importa lo cansado que sea estudiar. No es tan cansador como ser amante. Miré a Ava como si estuviera mirando a mi yo anterior. En el futuro te rociarán con vino y te tirarán del pelo. Y te señalarán y te llamarán espíritu zorro y amante en público. Te incriminarán y tendrás un aborto espontáneo. Al final, lo que obtengas no valdrá todo el sufrimiento que has soportado. Ava, dices que le gustas a Leo. Pero si realmente le gustas, te trataría así. Por su supuesto amor. Tienes nuevas heridas que se suman a las antiguas en las manos y las piernas. En el futuro tendrás que acompañar a un hombre tras otro. Estaba a punto de continuar. Pero Ava me interrumpió. Eres tú. Ella, es porque no tiene suficiente habilidad. Pero yo soy diferente. Leo no me entregará a otros. No necesitas fingir ser una buena persona aquí. Después de decir esto, inmediatamente se dio la vuelta y regresó a su habitación, dejándome solo en la puerta. Me quedé atónito por unos segundos. Luego arrastré mi cuerpo cansado de vuelta a mi habitación. Tal vez sea más fácil emocionarse de noche. Durante el día. Nunca le habría dicho esas cosas a Ava. Me quedé dormida como un tonto y soñé con los viejos tiempos. No me extraña que digan que eres una perdedora de dinero. Ni siquiera puedes retener a un hombre. ¡Qué desperdicio de una cara tan bonita! Ella. Vamos a divertirnos un poco. No te preocupes. No te hará daño. Ella, sé una buena chica. Acompañarás a mis hermanos. Dame un poco de cara, ella. ¿Qué conjunto de joyas te gusta? Te lo compro. Te ves muy bien con ese vestido, ella. Esa es la regla de la casa de subastas. No te preocupes. No dejaré que te pase nada. Es solo por diversión. Ella, no seas desagradecida. Si no fuera por mí. ¿Crees que podrías disfrutar de todas estas cosas ahora? Las escenas del pasado pasaron ante mis ojos una tras otra. Tenía tanto miedo que seguía retrocediendo con la esperanza de buscar la protección de mis padres. Fertentialar tenía razón. Ava puede hacernos disfrutar de una buena vida. Nuestras bendiciones aún están por llegar. Observé cómo mis padres demostraban tanto amor y cariño por Ava. Me pregunté si era porque mi hermana tenía tan buenas notas. Pensé que ese extraño sistema de fama no podía evitar vacilar.
Si pudiera empezar de nuevo, ¿tendría el valor de elegir primero el sistema de lucha de Ava? Ya no quiero ser posesión exclusiva de nadie más. Tampoco quiero morir prematuramente. Quiero trabajar duro y vivir libremente. El canto de los pájaros me despertó. Era la alarma que había puesto. Miré la hora. Eran las 7 de la mañana. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo todo era bullicio. Resultó que no era solo Ava la que había estado dudando y queriendo empezar de nuevo. Pero yo estaba tan atormentada que perdí la concentración y bloqueé selectivamente los recuerdos. Pero afortunadamente cuando elegimos de nuevo, ambos elegimos los sistemas que esperábamos. Esta vez estoy realmente satisfecho. 11 faltaban todavía 2 meses para el examen de ingreso a la universidad. Yo me mantuve firme en el primer lugar del grado. Y las notas de Ava subían ligeramente. No era por la supervisión de sus padres. En cambio fue porque Leo se había llevado a casa con su familia. Ella estaba en una cita con Leo afuera cuando la familia de Leo se llevó directamente a Leo e incluso se burló de ella. Ava se sintió humillada y finalmente tuvo la idea de trabajar duro para mejorar. Pero era demasiado tarde. Hacía mucho tiempo que no estudiaba en serio los conocimientos de los libros de texto. Todo su tiempo y energía se habían gastado en su apariencia y en Leo. Casi había olvidado todo lo que había aprendido antes. Y no podía resolver los problemas. Las calificaciones de los exámenes mensuales anteriores y los exámenes de prueba también mostraban claramente que no podía ser admitida en la prestigiosa universidad a la que aspiraba antes. Después de que Leo se fuera, mis padres preguntaron al respecto varias veces. Aunque Ava los tranquilizó, estaba claramente presa del pánico. Todavía faltaba un mes para el examen de ingreso a la universidad. Ava se derrumbó de nuevo. Rompió los problemas que acababa de escribir y luego corrió a mi habitación. Hermana, dime. Tus notas tampoco fueron buenas la última vez. ¿A Leo no le importaba eso? ¿Verdad? No le importará. Las notas son solo un papel. Mi cara sigue siendo hermosa. No podrá soportar dejarme. Así es. Mis padres pensaron que ella estaba bajo demasiada presión. Entonces la persuadieron para que se calmara. Justo cuando todo estaba tranquilo, accidentalmente moví el espejo de maquillaje sobre el escritorio que ella había tirado. El reflejo le llamó la atención. Se oyó un grito y la casa volvió a estar alborotada. Ava ha estado de muy mal humor últimamente y le han salido algunos granitos en la cara. Al principio no fue un gran problema, ya que había cumplido mi obsesión. Starnet. Pero le importaba demasiado su rostro. Aún faltaba un día para el examen de ingreso a la universidad. Ava estaba extrañamente callada. Sabía que algo andaba mal. Pero fingí no saber nada y volví a mi habitación a descansar. Me estaba preparando para el examen del día siguiente. Me despertó el sonido de la puerta al cerrarse tarde en la noche. La capacidad de Ava para soportar la presión no ha mejorado como siempre. Y ella realmente recurrió a un truco tan despreciable. Temprano a la mañana siguiente Jeffitovna Valbrap. Entré en pánico al descubrir que la puerta estaba cerrada desde afuera. Golpeé la puerta desesperadamente pidiendo que me dejaran salir. Hermana. Deja de golpear. Nadie te abrirá la puerta. ¿Qué se siente después de haberte preparado durante 2 años y fracasar en el último momento? Escuché claramente cómo la risa de Ava se convertía gradualmente en locura. Todo es culpa tuya. Todo es por tu culpa. ¿Por qué tuviste que volver a casa ese día? Si no hubieras tenido prisa por volver a casa, no habríamos tenido un accidente de coche. Sin él no nos habríamos encontrado con todos estos problemas. Y yo no habría tenido pensamientos tan descabellados. Pero ahora todo está bien. No podrás presentarte al examen de ingreso a la universidad. Tendrás que vivir una vida mediocre. Y yo me casaré con Leo y disfrutaré de la vida. No te permitiré que la pases bien. Ella, después de desahogarse, se volvió hacia nuestros padres y les dijo que iba a presentarse al examen de ingreso a la universidad. Entonces salieron corriendo a toda prisa. Mamá. Papá.
Ava se ha ido. ¿Puedes abrirme la puerta, por favor? Voy a llegar tarde. Mi voz con un tono sollozante no ablandó el corazón de nadie. Ella. Ava ya ha encontrado un hombre rico. Incluso si no haces el examen. Ella no te abandonará en el futuro. Sé una buena chica y no le hagas las cosas difíciles a tus padres. Cuando mi madre dijo esto, una oleada de ira se apoderó de mi corazón. Cuánto más obediente tengo que ser. Desde niña ayudaba con las tareas del hogar y estudiaba mucho. ¿Fue mi culpa que mis notas no fueran buenas? Ahora que mis notas son lo suficientemente buenas, todavía quieren que sea obediente y que favorezca a Ava. ¿Por qué? Solo por esas palabras tan estúpidas. Me ignoraron e incluso ayudaron a Ava a lidiar conmigo. Reprimí la ira en mi corazón y supliqué nuevamente. El fuerte hasta que dijo que Ava te haría disfrutar de una buena vida. Pero como acabas de ver, Ava probablemente se esté volviendo loca. Si ella enoja a Leo, sin mencionar que tendrá buena suerte en esta vida. Incluso podría tener mala suerte en la próxima vida. Mamá, no hubo respuesta desde afuera, así que continué. Mamá, ja, ja, ja. Papá, la maestra dijo que con mis notas seguro que entraré a Harvard. Si me esfuerzo en la universidad, incluso puedo conseguir una beca. ¿No te sentirías orgulloso delante de nuestros familiares? Definitivamente te cuidaré bien en el futuro. Y aún tendrás buena suerte. Mi garganta estaba casi ronca de tanto gritar antes de oír a los dos discutiendo afuera. Pero mi paciencia se había acabado. Ellos iban a ayudar a Ava sin importar lo que yo dijera. ¿Cierto? Mi entrenamiento en SIDA no fue en vano. No tuve problema en abrir una puerta de una patada de calidad promedio. El sonido grave y pesado del FUD atrajo a las dos personas que todavía estaban discutiendo. Mi paciencia es limitada. Ustedes discutan sobre esto apropiadamente. Me voy ya. Dije y caminé hacia la entrada. No te atrevas a irte. Mi padre dio un paso adelante y trató de arrastrarme hacia atrás. Pasé mi mano por su codo y presioné hacia abajo con mi hombro. Y al mismo tiempo me acerqué con la pierna para hacerle tropezar. Mi padre cayó al suelo de dolor. Mi madre quería regañarme con rabia. Puse los ojos en blanco y me fui directamente. Ella. ¿Qué estabas haciendo? Te he estado esperando durante tanto tiempo. Estaba muy preocupada. Sally parecía ansiosa pero también aliviada. Ella había solicitado entrar en una universidad extranjera y ahora vino a acompañarme fuera de la sala de exámenes. Le expliqué brevemente el motivo en pocas palabras. Calmé a mi furiosa amiga. Y luego entré rápidamente en la sala de exámenes. Durante los 2 días que duró el examen, descansé bien en casa de Sally. Después de que terminó el examen de ingreso a la universidad, Sally me arrastró y llamó a algunos otros compañeros de clase para ir directamente al KDD. Tuvimos una noche desenfrenada. Volví a casa la tarde siguiente. ¿Todavía tienes el valor de volver? Mis padres estaban sentados en la sala de estar. Parecían abatidos. Pero cuando me vieron, parecieron estar llenos de energía. Tal vez por las fotos que les mostré anteayer por la mañana. Tenían un poco de miedo de mí. Mi madre dejó de gritar después de unas cuantas palabras. Ava no había salido de su habitación desde que llegó a casa ayer. Miré a mis padres con expresión suplicante. Levanté las cejas y no dije ni una palabra. Ava abrió la puerta de repente atrayendo la atención de toda la familia. Su rostro había cambiado. Si antes era encantadoramente hermosa y tenía un poco de juventud, ahora era espléndida. Y sus ojos eran como flechas envenenadas. Hacía que la gente sintiera frío cuando la miraban. No sabía qué había hecho, pero entendía que no existía nada gratis. Ava definitivamente tendría que pagar un precio. Pero mi atención sobre este asunto terminó allí. Ahora que el examen de ingreso a la universidad había terminado. Estaba a punto de dar un paso hacia una nueva etapa. Estaba demasiado ocupado con mis propios asuntos como para preocuparme por estos asuntos irrelevantes. 12 VL. Una familia se desintegró.
Después de formar un hogar independiente porque necesitaba transferir mi registro familiar para poder ir a la universidad, Ava también iba a seguir a Leo al extranjero. Los padres de la familia VL intentaron instintivamente retenerla y se negaron a dejarla ir a toda costa. En un ataque de ira, Ava habló sin pensar. Las dos personas que la retenían no tenían derecho a retenerla. Durante mucho tiempo, ella había menospreciado a estos dos ancianos de baja inteligencia. Esto enfureció mucho a mis padres. Fue en ese momento cuando finalmente recordaron que tenían otra hija con excelentes calificaciones que había sido admitida en Harvard y tenía un futuro brillante. Sus expresiones de arrepentimiento eran repugnantes. Si el arrepentimiento fuera útil, ¿para qué necesitaríamos a la policía? Ava se fue directamente. Antes de irme, dije deliberadamente que podría apoyar a una persona en el futuro, pero todavía estaba pensando quién sería esa persona. Más tarde un pariente me llamó y me dijo que los dos se habían ido, pero dos de ellos se pelearon. Discutimos y maldecimos en casa durante varios días. Al final, una bebió pesticida y murió. Y la otra se volvió loca y se ahogó en el río. Después, Ava se fue al extranjero. Cambió su número de teléfono y ninguno de sus familiares ni amigos pudieron encontrarla. Recibí unos miles de yuanes en becas y le pedí a un familiar que encontrara a alguien que se encargara del asunto. Y así fue como se acabó el asunto. Las burlas de mis familiares y las cosas que decían a mis espaldas no podían afectarme. Además, no sentía que les debía nada. La Ava a la que favorecían se fue sin ninguna preocupación. Al menos yo. El niño al que nunca se recuerda cuando pasan cosas buenas, pero al que siempre se recurre cuando pasan cosas malas. Pagué una suma de dinero. El lenguaje grosero con el que me regañaron la última vez y su indiferencia esta vez. Deberían cosechar lo que siembran. 13. Finalmente disfruté de una vida universitaria normal. Asistí a clases y trabajé en empleos de medio tiempo al mismo tiempo. Acumulando experiencia y capital para iniciar un negocio. Gané una beca cada año. Además, el sistema me recompensaría con una suma de capital inicial para mi negocio. En mi último año de secundaria, lancé un paquete de comidas ligeras para los estudiantes de nuestra escuela. Utilizando a antiguos clientes para atraer nuevos. El número de clientes aumentó gradualmente. Mientras escribía mi tesis de graduación. También dirigía mi pequeña tienda, que estaba tomando forma. Regañar a Sally era algo que yo hacía, por cierto. Al principio pensé que empezaríamos el negocio juntas. Pero al final, ella enviaba algunos fondos desde el extranjero de vez en cuando y participaba simbólicamente. ¿Qué crees que estoy haciendo? Estoy investigando la posibilidad y la importancia de abrir una tienda de comidas ligeras en el extranjero. Es realmente agotador. Sally me llamó por teléfono internacional para explicarme. Le di una respuesta superficial y no detuve mi mano de verter la salsa. Todavía había muchos pedidos hoy y estuve muy ocupada. Sally habló sobre las cosas que encontró durante su investigación. Y luego sacó a relucir algunos chismes ridículos. Por cierto, ella. Parece que Ava ha regresado a China. Cuando Ava se fue de casa. La siguiente vez que escuché noticias sobre ella. Ella ya se había convertido en la amante de Leo. Los chismes en el círculo de estudiantes en el extranjero eran realmente explosivos. Pero las bromas sobre el hijo ilegítimo de la familia Leo eran aún más escandalosas. Sí. Leo era el hijo ilegítimo de la familia Leo. De eso me enteré cuando me llevó al extranjero ese año. Se transfirió a nuestra escuela en el primer año de la escuela secundaria. Porque el heredero de la familia Leo no quería verlo y lo exilió. ¿Cuándo Ava? ¿Quién lo acompañó al extranjero esta vez? Se enteró de estas cosas. Ella tuvo una pelea con Leo. Sintiéndose engañada, pero estaba sola en un país extranjero, sin poder hacer nada ni controlar la situación. Así que ella solo podía escuchar obedientemente a Leo. Leo era muy promiscuo. Bandy. El BDSM y el intercambio de parejas eran partes esenciales de su juego. Las cosas que estaban estrictamente prohibidas en China abundaban en el extranjero. Y se usaban a menudo para animar el ambiente.
Después de que Ava se volviera adicta y se descubriera que estaba embarazada, Leo no estaba contento. Después de tantos cambios de pareja, ¿quién sabía de quién era el hijo que llevaba en su vientre? Así que la abandonó. Después de años de turbulencias y de la estimulación que recibió, Ava tuvo un aborto espontáneo. Encontró una oportunidad para apuñalar a Leo, dejándolo impotente por el resto de su vida. Cuando Sally compartió esta noticia conmigo antes, ella se sorprendió y siguió chismorreando al mismo tiempo. También dijo que yo estaba demasiado tranquila y que no podía entusiasmarme con los chismes. Y simplemente sonrió y no dio explicaciones. Porque esas también fueron mis experiencias una vez. Ava siempre había estado celosa de la vida que disfruté después de estar con Leo. Ahora que ella la había experimentado, me pregunto si todavía estaba satisfecha. 13 Conocí a Ava a principios de la temporada de invierno. Era tan delgada como una caña de bambú. Con arrugas por todo el rostro, piel flácida y un aire de vejez que emanaba de todo su cuerpo. Casi no la reconocí. Hermana. Hace tiempo que no nos vemos. Mientras decía esto, había mucha malicia en su tono. Solté una suave risa. ¿Eran hermosas las joyas? ¿Fue divertida la subasta? Hermana. Esto es lo que estabas esperando. Haber cumplido como un... ¿Verdad? ¿No es la vida que obtuviste a cambio de la vida de tu hermana lo suficientemente feliz? Los ojos de Ava estaban inyectados en sangre. Lo hiciste a propósito. Seleccionar joyas y asistir a subasta significaba llevar joyas preciosas y ser elegido por otros. Y el que ofreciera el precio más alto pasaría una noche contigo. A los banquetes Leo me llevaba también. O intercambiábamos compañeras femeninas o hacíamos favores a los demás. No hace falta decir la clase de humillación que había sufrido Ava. Ella corrió hacia mí, yo la esquivé y ella cayó al suelo. No pude levantarme. Me acerqué a Ava y le di unas palmaditas en la cara. ¿Aún estás satisfecha con tu elección esta vez? Si pudiera hacerlo todo de nuevo. Sus palabras de desgana fueron interrumpidas por mí. Incluso si pudieras hacerlo 10 o 100 veces, seguiría siendo igual de inútil. Me levanté y la miré. Tonta. ¿Todavía no te has dado cuenta? Aunque el sistema de lucha siempre te obliga a completar tareas. Además de dar recompensas, también obtienes beneficios y te vuelves más fuerte. ¿Y qué pasa con el sistema de apariencia? Te hace aferrarte a los hombres como una flor hija. Tienes que hacer lo que el hombre quiera que hagas, te guste o no, una vez que se canse de ti o se enoje contigo. Él te echará a patadas. Tu destino siempre está en manos de otros. Ava se burló. No se sabe con certeza quién echará a quién. Elegí a Leo en primer lugar porque quería disfrutar de una buena vida. Ni siquiera me importaba que fuera un hijo ilegítimo. Pero él fue demasiado lejos y se atrevió a desagradarme. Pero ahora es diferente. Como dijo Ava. Se levantó lentamente y miró al cielo. Está oscureciendo. Hermana. No me mires así ahora. Cuando caiga la noche volveré a ser la increíblemente bella Ava. ¿Sabes cuántos hombres están enamorados de mí? Se rió como loca. Vieja y decrépita durante el día. Joven y vibrante por la noche. Ava realmente hizo lo que fuera necesario para mejorar su apariencia. Ese estúpido cerdo de Leo. La primera vez que vio mi antigua cara. Estaba tan asustado que no pudo actuar. Y luego me echó de la puerta. Cualquiera tendría ese miedo. Pensé en silencio para mis adentros. Ava seguía hablando de algo, pero yo ya no quería escucharla. Me apoyé en la pared a mi lado y la miré. Entonces, ¿para qué viniste a verme? Ava se arregló el cabello y sonrió de una manera un tanto neurótica. Vine a verte. ¿Pero por qué vives tan bien? Mientras decía esto, sus ojos estaban llenos de confusión. Trabajé muy duro y soporté mucho sufrimiento, pero todos me miraban con desprecio y se reían de mí. Y trató de tratar conmigo. ¿Por qué no tuviste la misma experiencia? Yo pasé por las mismas dificultades que ella una vez tuvo. Pero tú llegaste mucho más alto que yo. Pensé que Ava probablemente estaba loca.
Le respondí mientras le enviaba mensajes. No hay necesidad de tantos por qué. Si realmente quieres una respuesta, te la puedo decir. Dudaste de tus leales subordinados. Despreciabas los talentos excelentes incluso cuando cooperabas con los demás. Eras tan arrogante que solo elegías a los que tenían reputación. Me desperté con una bofetada mientras dormía. Estaba completamente confundido. Realmente lograste jugar una buena mano tan mal. Estoy realmente sorprendido. Incluso para un hombre asqueroso y despreciable. Me engañaste y me ahogaste. Y luego se suicidó para reiniciar la misión. Parecía disgustado pero no pude evitar reírme. Sin embargo, si no me hubieras arrastrado a morir contigo, no habría tenido la oportunidad de elegir el sistema de nuevo. En ese sentido, a regañadientes le diré gracias. Al caer la noche, Ava realmente se transformó de una anciana de cabello blanco a una joven y vibrante. Estimulada por mis palabras, se abalanzó para agarrarme, pero la esquivé. Sabía que vendrías a buscarme después de que regresaras a China, pero eres realmente inútil. ¿Tardas tanto? Creo que ya dijimos todo lo que había que decir. Deberías irte ya. Se oyó el sonido de una sirena de policía en la carretera cercana. Era un vehículo especial de un hospital psiquiátrico. Había varias personas con batas blancas y mascarillas. Caminó hacia nosotros y agarró a Ava con precisión. Ava intentó resistirse, pero no pudo. Me miró cuando estaba a punto de irme y soltó un grito desgarrador. Unos años después, un día, mientras trabajaba en la oficina, oí la voz en mi cabeza que decía que el sistema estaba a punto de irse. Me quedé aturdido por un momento y me hice la pregunta que me había estado molestando durante años. Sistema. ¿Por qué nos elegiste para completar las tareas en primer lugar? El dios principal está recopilando historias. Al igual que las historias de fábulas de ustedes los humanos. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Si una persona quiere obtener algo, es mejor que se esfuercen por lograrlo con sus propios esfuerzos en lugar de depender débilmente de los demás. No se puede confiar en los demás. Solo uno mismo es el apoyo eterno de uno mismo. El final. Me encontré con la mitad de un frasco de pastillas para dormir que me había tragado. Fue el día del segundo aniversario de nuestra relación. Después de que se fue, le escribí cartas durante un año entero. Después de haber escrito 100 cartas, me tragué la mitad restante del frasco de pastillas para dormir, pero cuando volví a abrir los ojos, en realidad había regresado al año en que tenía 18 años. Esta vez no voy a tener un flechazo secreto como el de Ethan. Simplemente iré a darle un beso directamente. 1. Me dolía muchísimo la cabeza. La sacudí. Aún no me había adaptado a la luz brillante que tenía delante y a los ruidos caóticos que me rodeaban. ¿Dónde estoy? Recuerdo que hace apenas un segundo, todavía estaba en el dormitorio oscuro y silencioso, tumbado en la cama. Esperando el fin de mi vida. En realidad. Solo tengo 28 años y mi cuerpo todavía está relativamente sano. No debería haber muerto, pero me tomé de golpe la otra mitad del frasco de pastillas para dormir. No tomé la primera mitad del frasco. Era Ethan. Mi novio. Hoy es exactamente el primer aniversario de su muerte y también el tercer aniversario de nuestra relación. Ese día escribí 2 cartas. Una era una nota de suicidio. Dejé la carta sobre la mesa. La otra era una carta para Ethan, que se quemó junto con las 99 cartas que había escrito antes. Luego tomé las pastillas. Antes de que perdiera la conciencia, solo quedó una frase en mi mente. Ethan, realmente quiero verte una vez más. Había escrito esta frase 100 veces en total. Ascher, ¿estás despierto? Una voz un tanto familiar a mi lado me hizo volver en sí. Miré hacia arriba y vi a Leo. Un amigo que conocí en la secundaria. El hecho de que este chico fuera 10 años más joven me dejó un poco aturdido. Verme allí aturdido. Chasqueó los dedos delante de mí. Oye, Ascher, todavía no has recobrado el sentido común. Me entregó una botella de agua helada. Date prisa y bebe un sorbo para despejarte. Tenemos que ir a ensayar más tarde.
La función oficial es esta noche. Tomé la botella de agua. El frío que sentí al tocarla me recordó que esto no era un sueño antes de mi muerte. Había renacido de verdad. Renací hacía 10 años. Cuando tenía 18. Parecía que alguien me había agarrado el corazón y sin darme cuenta, apreté con fuerza el cuerpo de la botella de agua. Esta noche. Actuaría con Leo y algunos otros en el aniversario de la escuela. Sabía que Ethan definitivamente vendría a ver mi actuación. Sentí un nudo en la garganta. Pero yo todavía pretendía estar tranquila y le dije a Leo, está bien. Vamos a prepararnos para el ensayo ahora. Mientras me levantaba. No pude evitar pensar, genial. De hecho, es esta vez. Aún había tiempo. Aún tenía tiempo para salvarlo. Había 3 luces deslumbrantes en el escenario, y había una multitud ruidosa y aclamando fuera del escenario. Pero no me sumergí en la atmósfera animada del escenario, como en mi vida anterior. Escudriñé a la multitud una y otra vez, tratando de encontrar a la persona que quería ver. Pero hasta el final de una canción, todavía no lo encontré. ¿Dónde demonios se estaba escondiendo Ethan para vigilarme en secreto? Mientras salía del escenario con mi guitarra. Finalmente alcancé a ver esa figura familiar escondida en la esquina. Pensé con enojo. Apretando los dientes, eres un cobarde que solo sabe cómo enamorarse en secreto. ¿No puedes ser un poco más atrevido? Sin embargo, levanté lentamente las comisuras de mi boca. Entonces esta vez. Ahora es mi turno de caminar hacia ti primero. Yo, Asher. No juegues al juego del amor secreto. No dejaré que nos extrañemos durante tantos años en vano. Por compañero de clase. ¿Me estabas tomando fotos ahora mismo? Me apoyé en la pared y le dije a Ethan con naturalidad. Al oír mi voz, Ethan se puso rígido y no se atrevió a darse la vuelta y mirarme durante un buen rato. Levanté el dedo y señalé su teléfono. Sonreía, no tenía el flash apagado. Se notaba mucho entre la multitud. En realidad, casualmente. Lo había apagado, pero yo sabía que me tomaría fotos en secreto. Ethan era un cobarde. Efectivamente. Se dio la vuelta con rigidez en cuanto me miró a los ojos. Él vaciló y, de manera natural e inmediata, lo negó. No. Solo lo digo. Quería grabar el aniversario del colegio. No respondí y me quedé mirando sus ojos abatidos en silencio. Hizo una pausa y finalmente me miró como si hubiera reunido coraje. Pero creo que cantaste de la manera más hermosa. Sus 5 palabras me hicieron sentir un poco de amargura en la nariz. Lo miré fijamente a los ojos. Ni siquiera se atrevió a parpadear un par de veces. En esa época aún conservaba un poco de timidez juvenil. Pero sus rasgos regulares y atractivos seguían siendo los mismos que en mi memoria. Aunque todavía estaba un poco delgado, su figura era erguida y ahora parecía saludable, a diferencia de los últimos meses antes de partir. Cuando estaba atormentado por la depresión y solo estaba enfermizamente delgado. ¿Tú? ¿No te gusta que te fotografíe? Al ver que no hablé durante mucho tiempo. Parecía un poco nervioso y rápidamente desbloqueó su teléfono. Lo borraré ahora. Inmediatamente sostuve su mano para evitar que lo borrara. Ethan me miró sorprendido. Lo miré a los ojos. De repente me sentí un poco enojado. No pude evitar apretar la mano con fuerza y mi voz parecía salir apretada entre mis muelas, llena de dolor y tolerancia ocultos. ¿Es tan difícil admitirlo? ¿Es tan difícil admitir que me estabas tomando fotos? Lo acerqué más a mí, Ethan. Dime antes que te gusto. ¿Es tan difícil? Porque tal vez sí fue así de difícil. En ese momento Ethan siempre se había sentido inferior cuando me enfrentaba. Solo después de ver su diagnóstico de depresión severa en mi vida anterior, me di cuenta de lo difícil que había sido la vida de Ethan. Los padres de Ethan murieron jóvenes. Sus padres adoptivos, que habían estado casados durante muchos años sin tener hijos. Lo adoptaron. Al principio. Trataron a Ethan bastante bien. Pero después de tener su propio hijo, poco a poco comenzaron a distanciarse de él. Al principio.
Las cosas todavía eran soportables, pero más tarde su hijo biológico enfermó y necesitaba una gran suma de dinero para una operación. Después de agotar todos sus ahorros, Ethan se vio obligado a abandonar la escuela y trabajar. Cuando Ethan se enamoró de mí en secreto. Él podría haber pensado que después de entrar en una buena universidad, se pararía frente a mí y me confesaría su amor con dignidad. Pero las cosas no salieron como él deseaba. Le tomó muchos años de lucha por su cuenta antes de que finalmente viniera a mí. Pero para entonces, Ethan ya estaba enfermo. A duras penas pudo vivir por amor y con gran dificultad. También ocultó sus emociones negativas, sin querer que yo me enterara. Realmente los ocultó muy bien. Hasta el segundo aniversario de nuestra relación. Yo estaba en un viaje de negocios fuera de la ciudad en ese momento. Dejé de lado algunos trabajos para poder regresar rápidamente. Estaba llena de alegría y ansiosa por volver y verlo. Y no noté el extraño tono de su voz cuando colgó el teléfono. Pensó que era una carga para mí. Ese día, cuando volví a casa con un ramo de platicodons blancos en la mano, lo que esperaba no era a mi alegre amante, sino la noticia de la muerte de Ethan. 7 Ethan. Cuyos pensamientos habían sido expuestos. Tenía una mirada de sorpresa en sus ojos. Parecía un poco aturdido. Nunca lo había visto así antes y me hizo gracia. La mayor parte de la ira inexplicable que tenía en el pecho desapareció. Lo único que quedó fue un profundo dolor y un anhelo irreprimible. No sé si él sentía que estaba equivocado. Ni siquiera se atrevió a venir a verme en sueños durante el año pasado. Extendí mi otra mano, agarré su cuello, levanté ligeramente la cabeza y lo besé sin dudarlo. Los ojos de Ethan se abrieron aún más. Sus labios estaban un poco fríos. Lo rodeé con el brazo y no pude evitar fruncir el ceño. ¿Por qué está vestido tan poco? Vestido así y aún así se atreve a quedarse afuera con el viento frío. ¿No tiene miedo de enfermarse? La ira que acababa de desaparecer volvió a surgir. No pude evitar aumentar la fuerza en mis labios. Privando frenéticamente a Ethan de su oxígeno. Hizo una mueca de dolor y me empujó con cierto esfuerzo. ¡Qué asco! Ethan seguía respirando agitadamente. ¿Cómo sabes que me gustas? ¿Me conoces? Extendí la mano para alisar el cuello que tenía arrugado y di un paso hacia adelante. Entonces me acerqué a su oído y le dije, por supuesto que te conozco. Hice una pausa y luego se lo dije con seriedad. Me gustas, Ethan. Lo dije palabra por palabra, así que... ¿Te gustaría estar conmigo? Las mejillas de Ethan se sonrojaron visiblemente. Probablemente estaba aturdido por esta repentina confesión y no dijo ni una palabra durante un rato. Solo me miró sin comprender. Me pareció un poco gracioso, pero me sentí más desconsolado al ver su nariz ligeramente roja por el frío. Me dio tanta pena que lo oyera que le pellizqué la mano. No tengo prisa. Puedes pensarlo detenidamente. Vuelve pronto, hace mucho frío. La próxima vez no salgas corriendo tan poco vestido. Habló suavemente. Siguiendo mi sugerencia, está bien. Entonces. Regresaré primero. Sonreí y le respondí. Está bien. Ethan se dio la vuelta y se fue. Los pasos nerviosos revelaron claramente la agitación que sentía en su corazón en ese momento. Observé su espalda en silencio. Como era de esperar, no estuvo de acuerdo conmigo de inmediato, porque no importa cuán excelente y fuerte sea una persona. Todavía se preocuparán por sus propios defectos y se sentirán ansiosos en el amor. Sabía por qué estaba preocupado. Pensaba que no era digno de que me quedara por él. Sin embargo, no tenía intención de esperar a que se diera cuenta. Solo quería darle algo de tiempo para que se tranquilizara. Me lamí los labios que me dolían un poco por el beso de hace un momento. Qué divertido, Ethan. Deja de pensar tanto. No importa cómo seas. Deberías ser mía. El mío al día siguiente. Estaba muy emocionada y lista para empezar a perseguirlo. Pero antes de poder dar el primer paso, me quedé bloqueado en el pasillo. Miré con confusión a la chica que tenía delante, que sostenía una carta de amor. Traté de buscar en mi memoria algo sobre esa chica.
Antes de que pudiera recordar nada, ella habló primero. Hola. Compañero de clase Ascher. Mi nombre es Ava. No sé si tienes una idea de mí, pero te he estado prestando atención durante mucho tiempo. Ava parecía un poco avergonzada, pero aún así se armó de valor para seguir hablándome. Quiero decirte que realmente te admiro. Espero que después de que vayamos a la universidad, puedes darme una oportunidad. Podemos empezar como amigos. Me acordé. Había una chica que vino a confesarse conmigo. ¿Cómo la rechacé en ese momento? Creo que dije que no tenía ningún pensamiento al respecto por el momento. Pero ahora, después de pensarlo un rato, mostré una sonrisa de disculpa. Lo siento. Compañera de clase Ava. Soy gay. Sus ojos se abrieron de par en par y de inmediato. Ya tengo un chico que me gusta. Le devolví con delicadeza la carta de amor. Gracias por tu apreciación. Espero que puedas encontrar a la persona adecuada para ti en el futuro. Para ser honesto, aunque no tengo sentimientos románticos por ella. Realmente admiro el coraje y la confianza de esta chica. No pude evitar pensar con pesar. Es solo que tiene buenas cualidades. Desafortunadamente, después de haber cumplido el camino, Ethan no aprendió. 10 Hay una ley mágica. Es decir, de quien te quejas a sus espaldas, inmediatamente aparecerá detrás de ti. Por ejemplo, estaba a punto de darme la vuelta, pero cuando me di la vuelta, me topé con Ethan. Me miró con indiferencia, lo que hacía difícil saber lo que sentía. Lo saludé con la conciencia culpable. ¡Qué coincidencia! Ethan no respondió a mi saludo. Pero dijo. La vi darle una carta de amor. Al ver su reacción, en secreto pensé que era malo. Probablemente podría adivinar lo que Ethan estaba pensando mal. Efectivamente. Abrió la boca y dijo. ¿Por qué no accediste a ella? Ella es más adecuada que yo. Probablemente, dije irritado. ¿No escuchaste cómo le respondí? Di un paso más hacia él. Le dije que soy gay y que tengo un chico que me gusta. ¿No escuchaste eso? Solo me gustas tú. ¿Lo entendiste esta vez? Volví a bloquear sus labios con fuerza. Esta persona siempre dice cosas desagradables. Lo mejor sería besarlo hasta dejarlo sin sentido. Lo mordí de nuevo para desahogar mi ira antes de alejarme. Lo miré fijamente a los ojos y lo molesté en tono de broma. Dijiste que ella me había dado una carta de amor, pero ¿no me escribiste una también? Le revolví el pelo con la mano y continué. Luché cuando pusiste esa carta en secreto en el cajón de mi escritorio antes. 11 Le mentí deliberadamente sobre esto. En ese momento de mi vida anterior. Por supuesto, no podía saber que Ethan me había escrito una carta de amor. Fue después de que él se fue. Cuando estaba ordenando sus pertenencias, me enteré por su diario. Por los sentimientos de haber estado enamorado en secreto durante tantos años. Solo se atrevió a revelar un poquito con una carta anónima enviada. Pero en ese momento, pensé que era una broma de alguien y no le presté atención. Después de leerlo, lo tiré a un rincón. Los sentimientos de Ethan quedaron sumergidos en el largo río del tiempo y no volvieron a salir a la luz hasta muchos años después. Así que pasé un año entero escribiéndole 100 cartas para responderle. Solo entonces tuve el coraje de verlo. Tal vez Dios finalmente se sintió tocado por mí. Por esas 100 cartas de amor llenas de amor y anhelo. Hizo que nuestro reencuentro no ocurriera en el inframundo. Pero me permitieron volver a ese momento. Quiero salvar a Ethan. Y también salvarme a mí mismo. 12 Ethan quedó profundamente impactado por mis palabras. ¿Realmente lo viste? Estaba tratando de contener su emoción y su tono. Y las comisuras de sus ojos se tiñeron de un toque de rojo. Nunca había pensado que yo vería sus sentimientos. Menos aún pensó que estaría dispuesta a responder a sus sentimientos. Así que en la vida anterior, probablemente él tampoco esperaba que yo realmente lo amara tanto. Por eso se atrevió a dejarme sola como su viuda. TSK no esperaba eso. Tú sí. Tu Ascher se suicidó por amor por ti. Mirando a Ethan en este momento.
Una vez más expresé mis verdaderos sentimientos. Hola, Ethan. Me gustas. Nunca he sido más serio. Te daré un día más. Mañana. Dame tu respuesta. Hubo una cosa que no dije. Y es que no importaba cuál fuera la respuesta. A partir de mañana sería mi novio. Ethan me miró profundamente y finalmente asintió. Entonces, vendré a ti mañana y te daré la respuesta. Tú espérame. Asentí con una sonrisa. Está bien, ¿no? Venderá mi obsesión. Te esperaré. 13. No recibí su respuesta. Ethan no vino a la escuela al día siguiente. Mi rostro estaba tan sombrío que me asustó un poco. Leo, que estaba a mi lado, me preguntó con cautela. Asher, ¿qué te pasa?, le pregunté. Ayúdame a pedir un permiso. Di que me duele la cabeza y que me voy a casa primero. Luego suspira. Sin esperar a que Leo respondiera, tomé mi abrigo y salí corriendo por la puerta de la escuela. Iba a buscar a Ethan. Lo conocía bien. Definitivamente no se saltaba las clases para evitarme. Si Ethan estaba realmente enfermo, esa sería una posibilidad relativamente mejor. Solo tengo miedo. Es posible que los padres adoptivos de Ethan lo hayan detenido. Obligado a quedarse en casa. Y medio llorando y medio amenazado con obligarlo a abandonar la escuela y trabajar para ganar dinero para ver a su hijo biológico. En la vida anterior. Este fue el comienzo de la desgracia de Ethan. Cuanto más pensaba en ello, más miedo tenía. La imagen de él torturado por la depresión y perdiendo su vitalidad seguía surgiendo en mi mente. El ritmo de mi carrera se hizo cada vez más rápido. 14. Ethan. Te hemos criado durante muchos años. Ya eres un adulto. Solo te pedimos que nos ayudes a superar este momento difícil. ¿De verdad eres tan egoísta? ¿Quieres ver morir a tu hermano menor? Desde muy lejos podía escuchar la discusión que venía del edificio residencial. Eran los padres adoptivos de Ethan. Uno de ellos hacía de policía bueno y el otro de policía malo. Intentaban por todos los medios obligar a Ethan a trabajar. Respiré profundamente y levanté la mano para llamar a la puerta. La discusión en la habitación se detuvo de repente. ¿Quién eres? La madre adoptiva de Ethan, Alp, y la puerta se entreabrió y se asomó para preguntarme. Ethan no vino a la escuela. Estoy un poco preocupado por él. Así que vine a ver cómo estaba. Le respondí. Fingiendo estar tranquila, una mirada impaciente se dibujó en el rostro de la mujer. Está bien. Está bien. Está bien. Ocúpate de tus propios asuntos. Con eso, ella no podía esperar para cerrar la puerta. Inmediatamente extendí la mano y golpeé el panel de la puerta. Le impedí a la fuerza que la cerrara y entré a la habitación a empujones, buscando a Ethan con la mirada. Tan pronto como lo encontré, me paré frente a él. Recuerdo que Ethan dijo que esta casa se alquiló con su propio dinero. Esta no es tu casa. Si sigues molestando, llamaré a la policía y denunciaré tu allanamiento. La pareja me miró con desconfianza. Al fin y al cabo, se sintieron un poco intimidados y finalmente se marcharon. Pequeño mocoso. Espera un momento. Esto no ha terminado. Antes de irme, el padre adoptivo de Ethan me lanzó una amenaza brutal. Lo ignoré y me di la vuelta. Coloqué suavemente mi mano sobre la frente de Ethan. Sus ojos estaban un poco rojos y parecía tan frágil como una caña que se puede romper fácilmente. ¿Cómo sabes que esta es una casa que yo mismo alquilé? Ethan me preguntó con voz ronca. Sus ojos parpadearon un poco. Sabía que no querías que lo viera en ese desorden. Aparté el pelo suelto de la frente de Ethan y le giré la cara para que me mirara. Sé más que eso. Dije suavemente. También sé que serás mi novio. 15. El frío alado por la noche hizo que Ethan se resfriara. Tal vez su mal humor hizo que su resfriado fuera peor. Cuando le toqué la frente sentí que estaba un poco caliente. Sin darle la oportunidad de negarse, lo agarré de la mano y lo llevé al hospital. Sentí el olor único a desinfectante del hospital. Me sentí un poco aturdida.
La última vez que Ethan y yo estuvimos juntos en el hospital, recibí la noticia de que su rescate había fracasado. Y ahora no pude evitar mirarlo de reojo. Mi corazón se llenó de alegría al ver que lo que había perdido había sido devuelto. Después de ver que tenía un goteo intravenoso, me sentí aliviada. Espera aquí un rato. Iré a comprarte unas gachas por aquí cerca. Pero él me detuvo. No es necesario. Estoy bien. Fruncí el ceño y lo miré con seriedad. Sí, lo hice con un suspiro bajo. Lo necesitas. Cuando estás enfermo te sientes incómodo. Y deberías decirlo cuando te sientas incómodo. Bueno, cuando estés enfermo. Tienes que decírmelo para saber cómo ayudarte. No soportes el dolor sola y no digas nada más. No tengas miedo de molestarme. Lo siento, Ethan. Puedes confiar en mí. El amor no es una carga. Es el alimento para la supervivencia. 16 Después de escuchar mis palabras, Ethan me miró fijamente durante un largo rato. Entonces parpadeó y de repente se le cayeron grandes lágrimas. Era la primera vez que lo veía llorar. Utilizó la mano que no tenía la inyección para jalarme hacia sus brazos y enterró su cabeza en mi hombro. Podía sentir sus pestañas húmedas contra mi cuello. Su voz sollozante llegó a mis oídos. User. Realmente duele. No me gusta nada estar enferma. Sus palabras fueron como una aguja que me atravesó el corazón. Y sentí como si hasta mis órganos internos me dolieran. Mi Ethan finalmente estuvo dispuesto a contarme sobre su dolor. Lo convencí con la voz más suave. Así es. Siempre que necesites algo en el futuro, díselo a User. User se ocupará de ti. Esperé a que me respondiera, pero esta vez Ethan no dijo ni una palabra. Después de esperar mucho tiempo y no oírlo hablar. Habiendo cumplido mi obsesión, me sentí un poco confundido. Justo cuando estaba a punto de levantar la vista para ver su reacción. Sus palabras con una leve sonrisa llegaron a mis oídos. Luego me acompañó al baño. Novio. 17 Sostuve con fuerza el frasco del suero y fui al baño con Ethan. Disculpa, ya he cumplido mi obsesión. Novio. Ayúdame a abrirla. Ethan tenía una sonrisa en los labios y me miró con los ojos entrecerrados. HMPH. ¿Quién le tiene miedo a quién? No es como si nunca lo hubiera visto antes. Hice un movimiento decisivo y abrí la ventana para el pequeño Ethan. Ethan no pudo evitar reírse y bromeó. Tan ansiosa. Mi cara se puso roja y estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, pero entonces me di cuenta de que todavía tenía en la mano el frasco del suero. Así que tuve que quedarme allí de pie, incómoda. Ethan siguió burlándose de mí sin piedad. No te apresures. Tendré que molestarte para que lo retires más tarde. Yo no esperaba que Ethan tuviera un lado tan desvergonzado. Pero, donde Ethan no podía ver, una suave sonrisa brilló en mis ojos. Es tan bueno ver a un Ethan que puede bromear conmigo de esta manera. 18 ¿De que te ríes tontamente? ¿Escuchaste lo que acabo de decirte? Leo me dio una palmadita en el hombro. Volví a mis cabales. Mi mente estaba llena de Ethan en ese momento y no escuché a Leo llamándome en absoluto. Leo estaba un poco indefenso. Acabo de decirte que parece que un loro llegó a la puerta de la escuela. Están haciendo un escándalo en la sala de guardia. Llorando y gritando. No sé qué quieren hacer. Al escuchar sus palabras, se me hundió el corazón. Corrí rápidamente hacia la escalera y miré en dirección a la sala de guardia. Esa mirada hizo que mi alegría se desplomara. Era la madre adoptiva de Ethan. Ella llegó a la escuela, tratando de invertir el bien y el mal con la opinión pública y tratando de chantajear moralmente a Ethan para que abandonara la escuela. Algunos estudiantes que estaban observando la emoción ya se habían reunido alrededor. ¿Quién es el padre? ¿Por qué están aquí? ¿Habrán tenido una discusión en casa? ¿Pero qué hacen? Son un poco inmaduros, ¿no? ¿Algo sobre el trato que reciben de un hermano menor? ¿Qué significa eso? Las discusiones caóticas entre la multitud se hicieron cada vez más fuertes.
Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas casi se clavaron en mi carne. ¿Y si Ethan oía esto? Me costó mucho salvar un poco de su espíritu juvenil. ¿Cómo podían destruirlo así? Caminé hacia ellos. En cuanto me acerqué, la madre adoptiva de Ethan me reconoció. «¿No eres tú aquella pequeña compañera de clase del otro día?», gritó a todo pulmón. «Date prisa y llama a Ethan». Antes de que pudiera terminar sus palabras, la interrumpí con frialdad. No podía dejar que dijera el nombre de Ethan delante de tanta gente en la puerta de la escuela. «Cállate». Mis ojos estaban hundidos. Y mi lengua estaba fría y firme. «Deja de causar problemas. Ven conmigo. Puedo darte lo que quieres». Ella frunció el ceño y me miró de arriba a abajo. Parecía un poco indecisa. «Si sigues haciendo un senior, no solo no recibirás ni un solo centavo, sino que me aseguraré de que te arrepientas de aparecer aquí inmediatamente». Continué. Al ver que mi expresión era fría y que no parecía estar fanfarroneando, ella tuvo que seguirme con una mirada avergonzada. 19 Tan pronto como nos sentamos en una cafetería cerca de la escuela, la madre adoptiva de Ethan no podía esperar para hablar. «Eres solo un estudiante. ¿Qué puedes hacer?». Ella puso cara de pocos amigos. «No estás tratando de engañarme, ¿verdad?». Ignoré su sarcasmo y simplemente pregunté. «¿Cuánto dinero quieres que te dé, Ethan?». Ella se quedó atónita. «Yo lo crié hasta que cumplió 18 años. Al menos debería darme 100.000 yuanes». Cuando dijo esto, una expresión de resentimiento apareció en su rostro y su tono se volvió áspero. Si no hubiera sido por haberlo adoptado en aquel entonces, no estaría en una situación en la que ni siquiera puedo pagar el tratamiento médico de mi hijo. Él debería devolverme el favor. Me burlé y la miré. «Entiéndelo bien. Lo tomaste sin querer en ese entonces. Ahora eres tan descarada como para echarle la culpa a alguien más. ¿No tienes miedo de que la ley te juzgue por tu inmoralidad y tu falta de cumplimiento de tus deberes como madre adoptiva?». La mujer se sintió de repente un poco avergonzada y miró hacia otro lado con torpeza. Saqué una tarjeta bancaria de mi bolsillo y se la di. «Aquí tienes los 100.000 yuanes que quieres, ya que son para salvar una vida. Y realmente considero que criaste a Ethan hasta ahora». Le di la tarjeta. «Toma este dinero y luego ve a ver a Ethan para firmar un acuerdo para terminar la relación de adopción. Si quieres vivir el resto de tu vida en paz, no vengas a acosar más a Ethan». 20 La madre adoptiva de Ethan se fue con el dinero. La miré de nuevo y una sensación de tristeza indescriptible llenó mi corazón. Solo por 100.000 yuanes. Se aprovechó de la amabilidad y la renuencia de Ethan, obligándolo a abandonar la escuela y a trabajar, obviamente teniendo que seguir esperando. La situación económica de su familia no era tan desesperada y podría haber habido una manera más amable de resolver el asunto, pero estaban dispuestos a sacrificar el futuro de Ethan. Ese joven que por fin debería haber visto días mejores perdió su última salida. La inferioridad y la depresión no deberían haber sido los colores de los que no podía deshacerse. ¿Por qué? ¿Por qué tratar a mi Ethan así? Estaba pensando en un lío y no me di cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor. Entonces no me di cuenta de que alguien se me acercó silenciosamente. Me dejé llevar por un cálido abrazo. Me quedé atónita. Sentí la temperatura corporal que emanaba de Ethan. Afán me abrazó con fuerza. Su voz temblaba un poco. «No deberías haberte involucrado en estas cosas». Su voz estaba rota. «Todo es culpa mía». «¿Cómo podía ser eso?». Lo abracé con dolor. Mis párpados se sentían un poco amargos. «Ethan. Soy tu novio, sea bueno o malo. Todo lo que tienes que ver conmigo está relacionado. Y estoy dispuesto a afrontarlo contigo». Ethan hizo una pausa por un momento. Y luego me preguntó con cautela, «¿No tengo hogar ahora?». «Ah, claro. ¿Estarás siempre conmigo?». Era la primera vez que me hablaba en un tono tan suplicante. Le respondí sin dudarlo, por supuesto. «Siempre estaré contigo». Fue lo mismo en mi vida pasada. Y es lo mismo en esta vida. 21 Ethan y yo nos fuimos a vivir juntos.
Vivimos los días previos al examen de forma sencilla y estable. Solo discutimos por una cosa. No comas esto. Le grité a Ethan con los ojos muy abiertos, sosteniendo un frasco de pastillas para dormir en mi mano. Dios sabe lo asustada que estaba cuando terminé de bañarme y salí, y lo vi vertiendo pastillas del frasco de pastillas para dormir en su mano. Casi al instante recordé esa noche que me hizo sentir miserable. Rápidamente le arrebaté el frasco de pastillas de la mano. Últimamente he tenido un poco de insomnio y temo que eso afecte mi estado de salud. Él se sorprendió al verme y me explicó, de ninguna manera. Absolutamente no. Mis emociones estaban al borde del colapso y todos los agravios que tenía acumulados estallaron. No está permitido tomar pastillas para dormir. Ninguna razón es aceptable. Las lágrimas brotaron sin control. No puedes dejarme otra vez. Ethan no sabía por qué mis emociones fluctuaban tanto de repente y no tuvo tiempo de pensar en mis extrañas palabras. Rápidamente me abrazó. Está bien. Está bien. No más pastillas. Los tiraré ahora mismo. ¿Cómo podría dejarte? No te enojes. Empacó mis labios suavemente uno por uno. Traté de calmar mis emociones negativas. Finalmente me calmé poco a poco. Esta ya no era la vida anterior. Ethan seguiría el camino que se suponía que debía tomar. Ethan y yo tendríamos un futuro estable y prolongado. Cerré los ojos y apoyé suavemente la cabeza en su hombro. Disfrutando de este One Piece difícil. 22 Cuando sonó la campana para el último examen, salí corriendo de la sala de exámenes. Pero yo soy Aschur, de 28 años. Salí corriendo no por la emoción de la juventud de un adolescente de 18 años, sino porque estaba ansioso por volver a casa. Akon y yo no estábamos en la misma sala de reconocimiento. Ethan ya debería estar esperándome en casa. Quería verlo ahora mismo. Ya volví. Abrí la puerta de un empujón, pero Ethan no vino a saludarme con una sonrisa como esperaba. Tenía los ojos húmedos, como si acabara de llorar. Sonreí y tiré de su mano. ¿Qué? ¿Demasiado emocionada después del examen? Pero entonces me abrazó fuerte con una fuerza repentina. Me quedé un poco desconcertada sobre lo que estaba pasando cuando lo escuché decir con voz sollozante, Aschur. ¿Eres tonto? Tomé pastillas para dormir. ¿Por qué me seguiste? Oh. Entonces él sabía sobre las cosas de la vida anterior. Aún así lo consolé con una sonrisa. Pero también se me cayeron lágrimas de los ojos. ¿Por qué te extrañé tanto? Entonces, ¿por qué me dejaste sola? Ethan me abrazó fuerte ahogándose y disculpándose una y otra vez. Luego dijo. Gracias, pero no quería decirle que no importa, ni tampoco que de nada. Me acerqué a su oído, levanté las comisuras de los labios y le dije en voz baja. Te amo. 23 La perspectiva de Ethan. Mi nombre es Ethan. Tengo un secreto. Hace tiempo que estoy enamorada de Aschur, pero no me atrevo a decírselo. Tengo mala personalidad. Y mi origen familiar tampoco es bueno. Sé que no soy lo suficientemente buena para él. Lo único que me atrevo a hacer es poner en secreto una carta de amor en el cajón de su escritorio cuando nadie me ve. Tengo miedo de que no conozca mis sentimientos, pero tengo más miedo aún de que sí los conozca, así que lo escribí de forma anónima. Ya es suficiente con poder acercarme un poco más al sol y tomar prestado un poco de calor en secreto. Escuché que Aschur actuaría en el aniversario de la escuela. Nunca lo escuché cantar. Cantó tan hermoso que quise grabarlo para que pudiera cantarlo en todas las noches difíciles del futuro. Con su voz, tal vez no sentiría tanto dolor. Solo... Compañero de clase, ¿me estabas tomando fotos ahora mismo? Se escuchó la voz clara de un joven desde atrás. Me resultó muy familiar. Acababa de escuchar esa voz cantando. En realidad era Aschur. Me quedé helado. No sabía qué responderle. Podría ser una alucinación. No tenía el flash apagado. Era muy visible entre la multitud. Aschur continuó, no fue una alucinación. Tuve que darme la vuelta para mirarlo a la cara. No me atreví a mirarlo a los ojos.
Sentí una vergüenza indescriptible. No podía dejarle saber que le estaba tomando fotos a escondidas. Tenía miedo de que si él notaba mis sentimientos, se enojaría y se alejaría de mí. Solo podía negarlo en contra de mi voluntad. Para mi sorpresa, después de oír mi negación, parecía muy enojado. De repente Ascher dio un paso adelante y me agarró del cuello. Tenía los ojos enrojecidos y me preguntó con voz entrecortada por qué no me atrevía a admitirlo. No solo me preguntaba por la filmación secreta, también me preguntaba por qué no me atrevía a admitir que me gustaba. Mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo podía saber Ascher que me gustaba? Pero más que eso, mi atención estaba más centrada en su estado. Parecía estar muy triste. Y esto hizo que un dolor sordo saliera de mi corazón. No quería verlo triste. Para mi sorpresa, Ascher me besó. Incluso me confesó su amor. Se dio cuenta de mi vergüenza y me pidió que volviera a pensarlo. Después de regresar, no dormí en toda la noche. Más tarde, lo conocí en la escalera. Ascher me besó otra vez y luego me dijo más en serio que yo le gustaba. Podía oír los latidos de mi corazón. Pero no me atrevía a aceptarlo. Ascher era como un hijo pequeño y yo había permanecido demasiado tiempo en un lugar frío. Tenía miedo de que si me acercaba demasiado a él, el sol consumiría su calor original. Este pensamiento se hizo aún más profundo cuando mis padres adoptivos me bloquearon en casa. Tal vez tenga que abandonar la escuela y no debería perjudicar a Ascher. Pero entonces él apareció. Como un soldado divino que descendía del cielo. Se paró frente a mí. Ascher me dijo que le dijera cuando me sintiera incómoda. Ascher se convirtió en mi novio. Lo que antes ni siquiera me atrevía a soñar se había convertido en realidad. No solo eso. También me ayudó a resolver el problema con mis padres adoptivos y nos fuimos a vivir juntos. A partir de entonces, mis noches ya no eran largas ni solitarias. Solo había una cosa extraña, Ascher tenía mucho miedo de que tomara pastillas para dormir. Aunque tenía curiosidad, no tuve el coraje de llegar al fondo del asunto. Hasta el día del examen. Vi los recuerdos de mi vida anterior. El mundo de Even in Doubt tuvo las mismas experiencias que yo en los primeros 18 años. Pero él no tuvo tanta suerte como yo. A los 18 años, Ascher no apareció. La vida de Ethan terminó a los 28 años. No me tomé la primera mitad del frasco de pastillas para dormir. Mi Ascher, que me amaba, también debería tener 28 años. También vi las cartas que me escribió. Un centenar de cartas. ¿Cómo podía ser tan estúpido? Se me llenaron los ojos de lágrimas y no podía secarlas todas. Cuando lo vi abrir la puerta y entrar, inmediatamente lo abracé fuerte. Me atraganté y le dije, lo siento. Lamento haber subestimado tu amor. Y lamento haberme ido sin darte la oportunidad de soportarlo conmigo. Entonces le dije, gracias. Gracias por estar dispuesto a amarme. Y gracias por enfrentar tantas cosas solo en esta vida para darme una nueva vida. Pero Ascher no respondió a mi gratitud ni aceptó mis disculpas. Me susurró al oído, te amo, Ascher. Yo también te amo. El amor puede superar todas las dificultades.